Número 9. Eric Pearson. Eric Pearson fue condenado por asesinato por primera vez en 1993. Golpeó y estranguló a Christina Whitaker, de 17 años, en Davie, Florida. Tenía solo 28 años cuando cometió este atroz delito. Había estado entrando y saliendo de prisión desde que era un adolescente. Cuando mató a Christina, Eric ya había cumplido condena por intento de asesinato en primer grado y robo a mano armada. En 1985 irrumpió en la casa de una mujer y le cortó el cuello. Ella sobrevivió y él cumplió solo 4 años de una sentencia de 18 años. Eric recibió una sentencia de 40 años por el asesinato de Christina. Fue puesto en libertad en 2020, después de cumplir 27 años. Apenas un año después fue arrestado nuevamente por presuntamente matar a Erika Verdesia, de 33 años, y arrojar su cuerpo en un canal detrás de su casa. Ella era madre soltera. Según los informes, el reincidente confesó haber asesinado a Erika con un destornillador, que usó para apuñalarla 2 veces en el cuello y una en cada ojo. Eric afirmó que cometió el acto en defensa propia, pero es difícil creer que un gigante de 2 metros necesitaba defenderse de una mujer que medía unos 70 metros y pesaba 73 kilogramos. Un testigo vio a Erika con lo que describieron como un hombre sucio en una tienda de sándwiches poco antes de su asesinato. También estuvieron juntos durante una parada de tráfico el día que la mataron. Eric inicialmente le dijo a la policía que se habían separado en una gasolinera y que no tenía idea de a dónde fue ella después de eso, pero las imágenes de vigilancia demostraron que la pareja estaba en la gasolinera antes de que la policía los detuviera y que Eric estaba mintiendo. Los oficiales encontraron sangre dentro de su camioneta y la novia de Eric les dijo que había hecho comentarios inquietantes mientras miraba el canal donde arrojó los restos de Erika, incluyendo que la policía no tenía ningún caso sin un cuerpo. La madre de Erika, Carmen, cree que Eric tuvo demasiadas segundas oportunidades y que en primer lugar no debería haber estado libre cuando asesinó a su hija. Es un sentimiento comprensible, uno con el que muchas personas probablemente estén de acuerdo. Número 8. Arthur Bomar. En 1978, Arthur Bomar discutió por un espacio de estacionamiento en Las Vegas y terminó matando a alguien. Cumplió 11 años por ello, y luego se mudó a Pensilvania en 1990 para estar cerca de su familia. Bomar fue arrestado más tarde ese año por supuestamente sacar a una mujer de su automóvil y agredirla. En 1993 fue condenado por asalto después de participar en una pelea en un bar. Estos arrestos deberían haber conseguido que se revocara su libertad condicional, pero los crímenes de Bomar pasaron desapercibidos. Y eso es desafortunado porque si lo hubieran enviado de regreso a prisión, eso le habría impedido volver a matar. Asesinó a Amy Willard, de 22 años, en 1996, mientras regresaba a casa después de una noche con amigos. El automóvil de la víctima fue encontrado en la salida de una autopista en Pensilvania. Había un charco de sangre cerca, junto con la ropa interior y los zapatos de Amy. Su cuerpo fue encontrado a 27 kilómetros de distancia en un estacionamiento lleno de basura en el norte de Filadelfia. La habían golpeado y abusado. Los detectives investigaron numerosas pistas, pero el caso se enfrió durante 2 años. Finalmente se produjo un arresto cuando Bomar golpeó a una mujer mientras conducía. Ambos se detuvieron, y él trató de persuadirla para que saliera del auto, pero ella se negó y en su lugar memorizó el número de placa. Estaba registrado a nombre de Bomar, pero el auto pertenecía a María Cabueños, quien había desaparecido ese año. Bomar fue condenado por el asesinato de Amy sobre las bases de pruebas de ADN y condenado a muerte. Niega tener algo que ver con el crimen y está en proceso de apelación de su sentencia. Número 7. Stephen Pratt. Un día en 1984, Stephen Pratt, de 15 años, disparó y mató a su vecino. Recibió una sentencia de 30 años de prisión y fue liberado en 2016. El hombre de 45 años regresó a su antiguo vecindario, donde vivía su madre Gwendolyn Pratt, de 64 años. La familia de Stephen lo aceptó con los brazos abiertos e incluso le hizo una fiesta de bienvenida, y mostró su aprecio o falta de él al matar a su madre solo 2 días después de su liberación. Murió por un traumatismo contundente en la cabeza. Un vecino le dijo a CBS News que antes del asesinato Stephen discutió con su tía y le preguntó a su prima si podía quedarse en su casa. Acababa de salir de prisión y las cosas ya iban mal. El reincidente inmediatamente expresó remordimiento en su comparecencia inicial ante el tribunal. Admitió haber matado a su madre y dijo: "He fallado. No quiero un juicio, soy culpable". Stephen se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 25 años, de la cual debe cumplir el 85% antes de que se lo considere para libertad condicional. Número 6. David Edward Maust.
La vida tuvo un comienzo difícil para David Edward Maust. Su madre lo dejó en una institución mental cuando tenía 9 años. Luego fue a un hogar de niños, donde fue abusado por un adolescente. Su historial de violencia se remonta a la infancia, cuando asfixió a otros 2 niños y torturó a una ardilla. Maust se unió al ejército de los Estados Unidos cuando era un adulto joven, y estuvo estacionado en Alemania a principios de la década de 1970. En 1974 mató a un niño de 13 años. Fue condenado por homicidio involuntario y cumplió 3 años de una sentencia de prisión de 4 años. En 1979, después de regresar a los Estados Unidos, Maust apuñaló a un amigo mientras dormía y fue acusado de intento de asesinato, pero de alguna manera mantuvo su libertad y 2 años después ahogó a Donald Jones de 15 años. Luego apuñaló, pero no mató a un niño de 14 años. Mientras estaba en prisión por el apuñalamiento, Maust fue extraditado a Illinois por el asesinato de Jones. Fue declarado no apto para ser juzgado y pasó los siguientes 12 años en centros de salud mental y en la cárcel mientras esperaba el juicio. Recibió crédito por eso a medida que cumplía el tiempo. Rebajó su sentencia de 35 años a 17 años y fue liberado en 1999. El fiscal luchó por mantener a Maust encarcelado y el propio Maust incluso escribió al Departamento Correccional de Illinois diciéndoles que no deberían liberarlo, pero la agencia lo soltó y en 2001 demostró una vez más que no puede controlar sus ganas de matar. Ese año Maust golpeó repetidamente a alguien en la nuca con un tubo de metal, pero la persona sobrevivió y se negó a presentar cargos. En 2003 el cuerpo de James Raganji, de 16 años, fue encontrado enterrado en cemento en la propiedad del asesino en serie. Fue acusado de matar a James y de otros 2 asesinatos. Finalmente quedó claro que Maust tenía razón al decir que debería estar en prisión y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. ¿Crees que las personas nacen como asesinos en series o crees que poco a poco se van convirtiendo en eso? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Andrew Dawson. Con solo 19 años, Andrew Dawson mató a apuñaladas a un hombre en Ormskirk, Inglaterra. Le clavó un cuchillo al comerciante Henry Walsh, de 91 años, en 1981, después de entrar a la tienda para robarla. Para entonces, el joven ya tenía fama en el pueblo de robar dinero. Cuando Henry le dijo a Dawson, "sé quién eres", lo enfureció. Dawson expresó remordimiento en la corte. No lo salvó de la prisión, pero volvió a ver la libertad en 2001, cuando salió en libertad condicional. Terminó bajo custodia 3 veces durante los años siguientes, pero logró evitar regresar a prisión. El tiempo del asesino en el exterior eventualmente llegó a su fin. En 2011, Dawson fue a las casas de 2 vecinos, John David Matthews, de 66 años, y Paul Hancock, de 58, y les preguntó a los 2 hombres si podía usar sus lavadoras. Los apuñaló a ambos hasta la muerte y dejó sus cuerpos en sus bañeras. Mientras registraba la casa de Dawson, la policía encontró una confesión escrita a mano de uno de los asesinatos, que estaba firmada como el Ángel de la Misericordia. Cuando se le preguntó por qué había matado a las 2 víctimas, dijo a los agentes que había experimentado la urgencia de matar. Dawson admitió los asesinatos ante el tribunal, pero según los informes no expresó ningún remordimiento. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. Darryl Kemp. El asesino en serie y violador Darryl Kemp fue condenado a muerte por violar y asesinar a Marjorie Hipperson en su apartamento en Los Ángeles en 1957. Su condena fue conmutada por cadena perpetua en 1972, cuando la Corte Suprema de California dictaminó que la pena de muerte era inconstitucional. Kemp fue puesto en libertad condicional en 1978, obteniendo una segunda oportunidad de libertad que muy pocas personas en el corredor de la muerte ven. Casi inmediatamente después de su liberación, atacó y asesinó a Armida Wilsey. La policía investigó a Kemp, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo relacionara definitivamente con el crimen, y el caso quedó congelado. Luego violó a varias mujeres en Texas y fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando se reabrió el caso de Wilsey en el año 2000, los detectives se dieron cuenta de que podían analizar la sangre que se encontraba debajo de las uñas de Kemp en busca de ADN, así como el cabello y otras pruebas de la escena del crimen. 3 años después llegaron los resultados. Fue una evidencia. Aunque Kemp ya estaba en prisión de por vida, fue juzgado por el asesinato. En 2009, un jurado decidió que el hombre de 72 años merecía ser ejecutado y fue condenado a muerte. Número 3. Kenneth McDuff.
Kenneth Allen McDuff comenzó su vida criminal a principios de la década de 1960 a los 18 años, cuando fue condenado por múltiples cargos de robo en Texas. Fue puesto en libertad en 1965. Menos de un año después, él y un cómplice llamado Roy Dale Green tomaron cautivos a 3 adolescentes. McDuff le disparó a Robert Brandt, de 17 años, y a Mark Dunman, de 15 años. Luego, él y Green procedieron a violar repetidamente a Edna Louise Sullivan, de 16 años. McDuff la estranguló con una escoba de 1 metro de largo y la mató. Luego arrojó su cuerpo entre unos arbustos. McDuff fue originalmente sentenciado a muerte, pero su sentencia fue conmutada por cadena perpetua cuando Texas prohibió las ejecuciones. Contrató a un abogado que recopiló pruebas que señalaron a Green como el asesino en lugar del cómplice. La Junta de Libertad Condicional pensó que McDuff podría contribuir a la sociedad y le concedió libertad condicional en 1989. Supuestamente McDuff comenzó a matar nuevamente 3 días después de su liberación, pero nunca fue acusado de asesinar a una víctima. Después de regresar a prisión por una violación de libertad condicional y ser liberado nuevamente, se embarcó en una ola de asesinatos, torturando hasta la muerte a 6 prostitutas en un lapso de 5 meses. La policía finalmente identificó a McDuff como sospechoso de los homicidios, que ocurrían en diferentes partes de Texas. Se escapó a Missouri, donde comenzó a trabajar en una empresa de recolección de basura bajo el alias de Richard Fowler. Un compañero de trabajo reconoció a McDuff después de que apareció en America's Most Wanted y lo enviaron de regreso a Texas para enfrentar la justicia. Fue ejecutado en 1998. Número 2. Arthur Shawcross. En 1972, Arthur Shawcross violó y mató a 2 niños de 8 y 10 años en su ciudad natal de Watertown, Nueva York. Aceptó un acuerdo con la fiscalía que le permitió declararse culpable de homicidio involuntario, a cambio de una sentencia de 25 años. Después de cumplir 14 años, fue puesto en libertad condicional antes de tiempo. El personal penitenciario había determinado que ya no era una amenaza para la sociedad, a pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes. Shawcross se mudó a Rochester en respuesta a la protesta pública por su liberación y cometió al menos 12 asesinatos más a lo largo de 1988 y 1989. Conducía por las calles, atacando a las prostitutas y ganándose el apodo del asesino del río Genesee. Su primera víctima de esta segunda serie de crímenes fue una trabajadora sexual de 27 años, llamada Dorothy Blackburn, a quien estranguló y arrojó al río. Los asesinatos continuaron desde allí y quedaron sin resolver durante mucho tiempo. Los detectives investigaron a posibles sospechosos, pero las autoridades sellaron el registro de Shawcross después de su liberación de la prisión para evitar que las personas en Rochester se enteraran de su historial y entraran en pánico. Finalmente fue atrapado después de que su camioneta fuera conectada con los crímenes y alguien lograra obtener el número de placa. Shawcross confesó 11 asesinatos y recibió una sentencia de 250 años. Murió en prisión en 2008 a los 63 años. Número 1. Desmond Lee. Desmond Lee era un adolescente cuando su novio rompió con él y dejó su casa compartida en Bradford, Inglaterra en 1989. El ex volvió con su ex amante y la casera de Lee, Shirley Carr, supuestamente se burló de él por la separación. Lee, que había estado bebiendo mucho, se llenó de ira y tiró a Shirley Carr al suelo. La asfixió hasta la muerte y fue condenado a cadena perpetua, pero solo pasó 14 años en prisión por ello. Menos de 5 años después de ser liberado en 2004, Lee asesinó a su amante, Christopher Pratt, de 51 años. Los dos se habían conocido en un sauna gay meses antes. Lee mató a Pratt en la casa de la víctima al romperle el cuello y la laringe. Luego tomó las tarjetas de crédito de su amante y las usó para pagar cuentas y comprar comida, alcohol y otros artículos. Al día siguiente, Lee regresó al apartamento en busca del cuerpo desnudo de Pratt y lo arrojó al borde de la carretera. Un corredor descubrió los restos de la víctima 11 días después. Lee fue capturado en imágenes de vigilancia que lo mostraban llegando a la casa de Pratt el día del asesinato. En su juicio afirmó que accidentalmente mató a Pratt cuando se inclinó en medio de tener relaciones sexuales y sin saberlo le aplastó el cuello al hombre. El jurado encontró a Lee culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. Esta vez el juez dijo que realmente pasará los años que le quedan tras las rejas. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, asegúrate de darle me gusta y mientras lo haces no olvides suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos interesantes como este.